Recuperar fuerzas después de los 70. Este hábito secreto corrige un error corporal que te hace envejecer desde hace años sin que te des cuenta. Y fue precisamente este error el que casi destruyó la vida de una mujer de 73 años, que se despertó una mañana con la certeza de que algo terrible andaba mal. Intentó levantarse de la cama como lo hacía todos los días, pero esta vez sus piernas simplemente no respondieron. El cuerpo encerrado, el corazón se aceleró, y en ese momento de pánico absoluto, mientras sujetaba el borde del colchón con manos temblorosas, se dio cuenta de que había perdido algo mucho más importante que la fuerza. Había perdido la confianza de que su propio cuerpo aún obedecía sus órdenes. Durante décadas, esta mujer caminó, subió escaleras, cuidó la casa, hizo todo lo que hace una persona activa, pero nadie le dijo nunca que cada movimiento que hacía estaba mal. Cada vez que te levantabas de una silla, cada paso que dabas en la calle, cada gesto automático al levantarte de la cama por la mañana, todo eso silenciosamente iba robándote fuerza en las piernas, desalineando tu columna, sobrecargando tus rodillas y debilitando los músculos que deberían mantenerte estable y firme. Su cuerpo estaba siendo entrenado para fallar, y ella no tenía idea. Esa terrible mañana, cuando finalmente logró sentarse en el borde de la cama después de varios minutos de luchar, se miró las piernas y sintió algo que nunca antes había sentido: miedo, temor de que a partir de ese día ya no sería independiente, miedo a tener que llamar a alguien cada vez que quería ir al baño, miedo a convertirse en una carga para los niños, y lo peor de todo, miedo a que esto fuera solo el comienzo de un descenso sin retorno. Pero lo que aún no sabía era que ese momento de desesperación estaba a punto de convertirse en el punto de inflexión más importante de su vida, porque unos días después, mientras esperaba una cita que parecía más un trámite que una solución, escuchó algo que lo cambiaría todo. Un profesional de la salud, al observar su forma de sentarse en la silla de la sala de espera, le hizo una pregunta que en ese momento pareció extraña. ¿Cuánto tiempo llevas sentada así? Ella no entendió. ¿De qué manera? Ella simplemente estaba sentada, como siempre, pero luego explicó algo que nadie había mencionado jamás en todas sus citas anteriores, en todos sus exámenes, en todas sus conversaciones sobre el envejecimiento. Dijo que su problema no empezó esa mañana. El problema se había ido acumulando durante años, en cada pequeño gesto automático que el cuerpo realizaba de forma compensatoria, y que hubo un error puntual, un hábito corporal tan común y tan invisible, que prácticamente todas las personas mayores de 70 años cometen sin darse cuenta. Este error no hace daño al principio, no da señales claras, pero con el paso de los años, te quita fuerza en las piernas, desactivando músculos esenciales para el equilibrio y preparando el terreno para ese día en el que el cuerpo simplemente diga: basta. La mujer escuchó eso con una mezcla de incredulidad y esperanza. ¿Cómo pudo un error tan simple haber causado tanto daño? Y más importante aún, si el error fuera simple, ¿la corrección también lo sería? Ella aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir que recuperar fuerzas después de los 70 no tiene nada que ver con duros entrenamientos en el gimnasio, ni con dietas milagrosas ni suplementos costosos. Se trata de volver a aprender a utilizar el cuerpo de forma correcta, corrigiendo movimientos que se han vuelto automáticos, pero que son completamente erróneos. Y si estás siguiendo esta historia y sientes que quizás te esté pasando algo parecido, que tus piernas ya no están tan firmes como antes, que levantarte de una silla se ha convertido en un esfuerzo, que subir unos escalones te cansa de una manera que no deberías estar cansado, entonces no te vayas de aquí, porque lo que voy a revelar a partir de ahora podría ser la diferencia entre seguir perdiendo fuerzas en silencio o finalmente entender cómo revertir este proceso. Y si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal, porque historias como esta, que muestran la verdad sobre el cuerpo y el envejecimiento, no aparecen por ningún lado. Pero volvamos a esa mujer de 73 años. Cuando salió de esa cita, tenía una lista de cosas a las que prestar atención. No eran ejercicios complicados, eran detalles sobre cómo usaba su cuerpo en el día a día. Y el primer elemento de esa lista era precisamente el hábito secreto que estaba en la raíz de todo, la forma en que se levantaba de donde estuviera sentada. Parecía absurdo. ¿Cómo podría algo tan básico, tan automático, ser el villano? Pero ella decidió prestar atención, y fue entonces cuando todo empezó a tener sentido. Durante los días siguientes, la mujer de 73 años comenzó a observar cada movimiento que hacía, y cuanto más prestaba atención, más miedo me daba, porque se dio cuenta de que durante décadas, cada vez que se levantaba de una silla, hacía exactamente lo contrario de lo que su cuerpo necesitaba. En lugar de distribuir, apoyó su peso en las piernas de forma equilibrada, echó el torso hacia adelante, arqueó la espalda
y utilizó el impulso de los brazos para impulsarse hacia arriba. Las piernas prácticamente no funcionaban, se limitaban a seguir el movimiento, como pasajeros pasivos de un cuerpo que había aprendido a hacer trampa. Y lo que es peor, este patrón no se produjo solo en el acto de levantar, estaba en todo. Al levantarse de la cama, giraba su cuerpo de lado y se levantaba de un solo tirón, sin apoyar primero los pies en el suelo, sin darle tiempo a su cuerpo para adaptarse al cambio de posición. Al subir un escalón, inclinaba su cuerpo hacia adelante y se tiraba con la fuerza de sus brazos sobre la barandilla, mientras sus piernas apenas hacían esfuerzo. Mientras caminaba, arrastraba ligeramente los pies, mantenía la mirada fija en el suelo, y todo su cuerpo parecía colapsar hacia adelante con cada paso, como si siempre estuviera a punto de caer. Ella nunca se había dado cuenta de esto, y ahora que se dio cuenta, sintió como si hubiera despertado dentro de un cuerpo extraño, un cuerpo que creía conocer, pero que en realidad llevaba años funcionando en piloto automático, cometiendo los mismos errores una y otra vez, sin que nadie los corrigiera jamás. Y lo más inquietante de todo, empezó a notar que no estaba sola. Observé a otras personas de la misma edad en la calle, en el mercado, en la sala de espera de la oficina, y vi los mismos patrones. Todos se levantaron de la silla del mismo modo equivocado. Todos caminaban con sus cuerpos desalineados. Todo el mundo parecía envejecer, no solo por su edad, sino también por la forma en que utilizaban sus cuerpos. Pero ¿por qué nadie habló de ello? ¿Por qué en tantas citas, tantos exámenes, tantas conversaciones sobre salud, nadie se fijaba en su forma de moverse? La respuesta fue simple y frustrante, porque el sistema de salud está programado para buscar enfermedades, no hábitos. Un médico observa el interior del cuerpo mediante exámenes, radiografías y análisis de sangre, pero casi nadie observa cómo te levantas de la cama, cómo apoyas el peso en los pies, cómo respiras mientras subes una escalera. Estos detalles se consideran demasiado pequeños, demasiado irrelevantes, hasta que el cuerpo colapse, hasta que las piernas ya no responden, hasta que suceda la caída. Y fue entonces cuando la mujer de 73 años comprendió la verdadera dimensión del problema. El antagonista de su historia no era la edad, no fue una enfermedad misteriosa. El antagonista fueron décadas de movimientos compensatorios que el cuerpo acumuló, capa tras capa, hasta que toda la estructura se volvió frágil. Cada vez que se levantaba mal, los músculos de sus muslos y caderas se debilitaban un poco. Cada vez que caminaba mirando hacia abajo, mi equilibrio se volvía un poco más comprometido. Cada vez que saltaba de la cama, su columna sufría un pequeño impacto que, por sí solo, no significaba nada, pero repetido 1000 veces a lo largo de los años, lo significaba todo. Ella se sintió enojada, enojado porque no lo había sabido antes, enfadado por haber perdido tanto tiempo. Ira al pensar en cuántas otras personas estaban pasando por el mismo proceso silencioso de debilitamiento, sin idea de que podrían detenerlo con simples ajustes, pero al mismo tiempo sintió una chispa de esperanza, porque si el problema era un hábito, entonces se podía deshacer. Si el cuerpo hubiera aprendido a moverse mal, podría volver a aprender a moverse bien. La pregunta era, ¿todavía había tiempo? Esta duda la atormentaba. Después de todo, ella tenía 73 años. El cuerpo ya había funcionado de esa manera durante tanto tiempo que tal vez fuera demasiado tarde para revertirlo. Quizás los músculos estaban demasiado débiles. Quizás el cerebro ya no pudiera crear nuevos patrones de movimiento. Quizás estaba destinada a depender cada vez más de la ayuda, a perder cada vez más autonomía, hasta que un día necesitaría a alguien a su lado todo el tiempo. Esta idea la asfixió. Ella no quería ser una carga. No quería perder la dignidad de cuidar de sí misma. No quería que sus hijos la miraran con esa expresión de lástima mezclada con preocupación. Pero algo dentro de ella se negó a aceptar ese destino. Quizás fue terquedad, quizás fue instinto de supervivencia, o tal vez era solo el recuerdo de quién era ella antes de esa terrible mañana en la que sus piernas se bloquearon. Ella había sido fuerte, había sido independiente, él había podido hacerlo, y si había una posibilidad, por pequeña que fuera, de recuperar aunque fuera una parte de esa fuerza, iba a intentarlo. Entonces ella empezó, despacio, miedo a cometer errores, miedo a empeorar, pero empezó. Lo primero que hizo fue cambiar la forma de levantarse de la silla. En lugar de lanzar su cuerpo hacia adelante y usar sus brazos para empujar, aprendió a colocar sus pies debajo de su cuerpo, alinear su torso, contraer ligeramente su abdomen y usar la fuerza de sus piernas para empujar su cuerpo hacia arriba. Al principio parecía imposible. Las piernas temblaban, el movimiento fue lento, torpe, casi patético, pero ella insistió, y con cada repetición, algo sorprendente empezó a suceder. Tejer. Los músculos que habían estado dormidos durante años comenzaron a despertarse, no mágicamente, no de un día para otro, pero poco a poco, cada vez que repetía el movimiento correcto, su cuerpo respondía un poco mejor. Las piernas temblaron menos,
La subida se hizo más constante, y lo más increíble, empezó a sentir que la fuerza regresaba a lugares que ni siquiera sabía que se habían debilitado. La parte delantera de los muslos, que antes parecían solo dos suaves columnas, empezó a tener presencia nuevamente. La cadera, que antes parecía bloqueada, empezó a aflojarse. Y entonces llegó la primera pequeña victoria. 2 semanas después de empezar a prestar atención a sus movimientos, pudo levantarse de la silla sin necesidad de apoyarse en las manos. Parecía un detalle ridículo, pero para ella fue como escalar una montaña, porque eso significaba que las piernas volvían a funcionar. Significaba que el cuerpo estaba reaprendiendo. Significaba que tal vez no fuera demasiado tarde. Pero esta victoria también trajo una nueva pregunta. Una pregunta en la que no podía dejar de pensar. Si algo tan simple como cambiar la forma en que levantaba ya estaba marcando tanta diferencia, ¿qué más estaba haciendo mal sin saberlo? ¿Cuántos otros errores silenciosos seguían ocultos en los gestos automáticos de la vida cotidiana, que seguían robando fuerza, equilibrio y estabilidad? ¿Y sería posible solucionarlos todos antes de que fuera demasiado tarde? El hombre de 73 años tenía ahora una misión. No se trataba solo de recuperar fuerzas, se trataba de desmantelar todos los malos hábitos que el cuerpo había ido acumulando durante décadas. Y lo hizo en silencio, sin estridencias, sin decírselo a nadie, porque sabía que si hablaba de lo que estaba haciendo, la gente le restaría importancia. Dirían que es una tontería. Se reirían ante la idea de que cambiar la forma de levantarse de una silla pudiera cambiar una vida. Así que se lo guardó para sí misma, como un secreto que solo ella y su cuerpo compartían. El siguiente error que identificó fue en la forma de caminar. Durante años mantuvo la mirada fija en el suelo mientras caminaba. Pensó que estaba teniendo cuidado, evitando tropezarse con las irregularidades del suelo, pero lo que no sabía era que mirar hacia abajo todo el tiempo estaba destruyendo su equilibrio, porque el equilibrio no depende solo de tus piernas, depende de la visión, la postura de la cabeza y la forma en que el cuerpo está organizado en el espacio. Cuando caminas mirando al suelo, todo tu cuerpo se desalinea, la cabeza pesa hacia adelante, la columna se curva, los hombros caen y el centro de gravedad se sale del lugar. El cuerpo comienza a funcionar en un estado constante de desequilibrio compensado y los músculos profundos que se supone que estabilizan la postura simplemente se apagan. Ella decidió probarlo. Comenzó a caminar dentro de la casa, manteniendo la mirada en el horizonte, no en el suelo. Al principio sentí miedo. El instinto le gritó que mirara hacia abajo, que se protegiera, pero ella respiró hondo y continuó. Y lo que pasó fue casi mágico. Todo el cuerpo se reorganizó. La columna se alargó. Los hombros se echaron hacia atrás. La cabeza encontró el lugar adecuado encima de la columna. Y de repente el caminar se volvió más ligero, más estable, como si hubiera recuperado unos centímetros de altura que había perdido con los años. Pero la cosa no quedó ahí. Notó otro patrón aterrador. Mientras caminaba, arrastraba ligeramente los pies. No fue un arrastre obvio, fue sutil, casi imperceptible, pero estaba ahí. Y esto sucedía porque las piernas ya no levantaban completamente los pies del suelo en cada paso. Era como si el cuerpo ahorrara energía, evitando el esfuerzo de levantar todo el pie. El problema es que ese pequeño resbalón acumulado a lo largo de miles de pasos diarios estaba debilitando los músculos de la parte anterior de la pierna, los encargados de levantar la punta del pie. Y sin estos músculos activos, el riesgo de tropezar y caer aumentaba exponencialmente. Luego comenzó a caminar conscientemente, levantando completamente los pies del suelo en cada paso, como si pisara pequeñas piedras imaginarias. Al principio me pareció exagerado, parecía extraño, pero con el tiempo se volvió natural, y notó que sus piernas comenzaron a sentirse más firmes y con mayor capacidad de respuesta. Subir una acera, que antes requería esfuerzo y concentración, ahora volvía a ser automático. Estaba reconstruyendo la conexión entre su cerebro y sus piernas, una conexión que había sido borrada lentamente por años de movimiento perezoso. Y entonces descubrió algo que lo cambió todo, la forma en que se levantaba por las mañanas. A lo largo de su vida, se despertaba y se levantaba con un movimiento rápido, casi violento. Giró su cuerpo de lado, sacó las piernas de la cama y se levantó en un solo impulso. Parecía eficiente, parecía práctico, pero, de hecho, era uno de los peores hábitos que podía tener cualquier persona mayor de 60 años, porque cuando te levantas así, el cuerpo no tiene tiempo de ajustar la presión arterial, los músculos no tienen tiempo de despertarse, y el sistema de equilibrio es tomado por sorpresa. Esta es la razón por la que tanta gente se marea al ponerse de pie. Por eso ocurren tantas caídas a primera hora de la mañana. Aprendió a dividir el movimiento en pasos. Primero,
Estando todavía acostada, moví lentamente los pies y las manos, despertando la circulación. Luego, me sentaba en el borde de la cama y permanecía allí unos segundos, respirando profundamente, dejando que mi cuerpo se adaptara al cambio de posición. Solo entonces, con los pies firmemente apoyados en el suelo, se puso de pie, utilizando la fuerza de las piernas, no el impulso. Parecía llevar mucho tiempo, parecía innecesario, pero las mañanas ya no son una batalla. El mareo desapareció y empezó a despertar con confianza, no con miedo. Cada pequeña corrección traía consigo un nuevo descubrimiento. Se dio cuenta de que al bajar escaleras, siempre ponía más peso en una pierna que en la otra, sobrecargando su rodilla derecha. Luego empezó a prestar atención, distribuyendo el peso uniformemente. Se dio cuenta de que cuando estaba en la cocina preparando la comida, doblaba las rodillas hacia atrás, empujando todo el peso sobre las articulaciones, en lugar de mantener activos los músculos de las piernas. Así que aprendió a mantener las rodillas ligeramente dobladas, manteniendo las piernas vivas y trabajando. Y cuanto más corregía, más respondía su cuerpo. No fue una transformación rápida, no fue un milagro, pero fue real. Cada semana que pasaba, sentía menos rigidez al despertar. Sentí menos miedo al caminar por la calle. Me sentí menos cansado al final del día. Y lo más importante, sentí que estaba recuperando algo que pensé que había perdido para siempre. Estaba recuperando el control sobre su propio cuerpo, pero había algo que todavía la molestaba. Una pregunta que no quería silenciar. Si estos errores eran tan comunes y tan devastadores, ¿por qué nadie los enseñaba? ¿Por qué la gente solo se enteró cuando ya era casi demasiado tarde? Y otras personas de su edad, personas que quizás hayan estado sufriendo en silencio, ¿también podrían beneficiarse al conocer estas sencillas soluciones? Comenzó a observar a los demás con otros ojos. Vi gente haciendo cola en el mercado, encorvada, arrastrando los pies, con esa expresión de cansancio permanente en el rostro. Vi personas tratando de levantarse de las sillas, usando toda la fuerza de sus brazos, mientras sus piernas simplemente seguían el movimiento. Vi gente bajar las escaleras con miedo, agarrándose con fuerza de la barandilla, con todo el cuerpo tenso, y sentí una punzada en el pecho, porque sabía que la mayoría de esa gente creía que era solo la edad, que era inevitable, que no quedaba más que aceptar y perder movilidad poco a poco, pero ahora sabía la verdad. Y la verdad es que gran parte de lo que parecía ser envejecimiento natural, en realidad era simplemente un hábito equivocado acumulado, y los hábitos se pueden cambiar, los músculos se pueden reactivar. El cuerpo puede reaprender, incluso después de los 70, incluso cuando parece tarde, incluso cuando todos se han rendido. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Estaba en una cita de rutina, y el profesional sanitario que la había ayudado a identificar el primer error, le preguntó cómo estaba, y por primera vez lo dijo. Habló de los cambios, habló de la fuerza que estaba regresando, habló de cómo las mañanas dejaron de dar miedo. Y él sonrió. No fue una sonrisa de sorpresa, fue una sonrisa de confirmación, como si supiera que eso iba a pasar. Y luego dijo algo que ella nunca olvidaría. Dijo, has descubierto el secreto que a la mayoría de las personas les lleva toda una vida comprender, y que algunas nunca descubren. El cuerpo no envejece de la forma en que nos enseñaron. Desaprende, y todo lo que desaprende se puede volver a enseñar. Esas palabras golpearon a la mujer de 73 años con una fuerza que no esperaba, porque toda su vida había creído que el envejecimiento era un proceso de pérdida inevitable, pérdida de fuerza, pérdida del equilibrio, pérdida de autonomía. Pero ahora comprendió que gran parte de esa pérdida no se debía al tiempo, provino del abandono. El cuerpo había estado abandonado a movimientos automáticos y erróneos durante tanto tiempo que simplemente olvidó cómo moverse correctamente. Y fue en ese momento cuando se produjo el primer gran cambio. El profesional sanitario abrió un cajón y sacó una libreta vieja, llena de notas. Dijo que había estudiado el movimiento humano en personas mayores durante años y había identificado un patrón aterrador. Prácticamente todos los ancianos que acudían a él con miedo a caerse, con las piernas débiles, con dolores crónicos en las articulaciones, cometían los mismos errores corporales. Y lo más impactante, estos errores comenzaron mucho antes de los 70 años. Comenzaron a los 50, a los 40, incluso a los 30, pero nadie se dio cuenta, porque los primeros signos fueron sutiles, ligeras molestias al levantar, un poco de vacilación al subir una escalera, un cansancio que parecía normal. Le mostró un dibujo sencillo en su cuaderno. Era una ilustración de una persona levantándose de una silla, pero con líneas rojas marcando los puntos de sobrecarga. Cuando alguien se pone de pie lanzando su cuerpo hacia adelante, y usando sus brazos como palanca, toda la presión va a la zona lumbar y a las rodillas. Los muslos, que deberían hacer el trabajo pesado, se vuelven inactivos. Con el tiempo,
Estos músculos se atrofian, y cuando se atrofian, el cuerpo necesita compensar. Luego se empieza a utilizar otras estructuras que no fueron diseñadas para soportar ese tipo de carga, y el ciclo de deterioro se acelera. Miró el dibujo y sintió una opresión en el pecho, porque allí reconoció su propia historia, décadas reconocidas de sobrecarga silenciosa. Reconoció el camino que la había llevado hasta aquella terrible mañana en la que se le atascaron las piernas, y por primera vez comprendió que no había sido mala suerte, no había sido solo la edad. Había sido la consecuencia inevitable de años de pasos en falso que nadie había corregido jamás. Pero luego vino el segundo giro, y este fue aún más impactante. Dijo que había algo más, algo que iba más allá de los movimientos. Él preguntó, ¿ha notado algún cambio en su forma de respirar? Estaba confundida. ¿Respirar? ¿Qué tenía que ver la respiración con la fuerza de las piernas? Y luego explicó, cuando una persona pasa años con el cuerpo desalineado, encorvado hacia adelante, con la cabeza inclinada hacia abajo, su capacidad para respirar profundamente disminuye. Los pulmones no pueden expandirse por completo, y cuando la respiración se vuelve corta y superficial, llega menos oxígeno a los músculos, y los músculos sin suficiente oxígeno se debilitan, se cansan rápidamente y no se recuperan adecuadamente. Ella se detuvo a pensar, y se dio cuenta de que sí, que desde hacía años respiraba entrecortadamente, rápidamente, como si siempre estuviera ligeramente jadeando. Pensé que era normal, pensé que era parte de envejecer, pero no fue así. Era otra consecuencia de la postura equivocada, otra pieza del rompecabezas que estaba empezando a armar. Y si la postura afectaba la respiración, y la respiración afectaba a los músculos, entonces corregir la postura no se trataba solo de fuerza, se trataba de oxigenar todo el cuerpo, se trataba de darle al cuerpo las condiciones que necesitaba para funcionar. Él le enseñó un ejercicio sencillo, sentada, con la columna erguida y los pies apoyados en el suelo. Debe inhalar lentamente por la nariz, sintiendo cómo se expande su abdomen, y luego soltar el aire por la boca aún más lentamente. 3 minutos al día. Solo eso. Parecía ridículamente simple, pero ella lo hizo, y a los pocos días se dio cuenta de que podía subir escaleras sin perder el aliento. Notó que se despertaba más dispuesta. Notó que todo su cuerpo parecía tener más energía, como si alguien hubiera abierto una válvula que había estado cerrada durante años. Y entonces ocurrió el momento que lo cambió todo. 3 meses después de aquella terrible mañana en la que se le trabaron las piernas, estaba sola en casa. Se le cayó una cuchara al suelo de la cocina, y sin pensar, sin planificar, sin miedo, simplemente se agachó, cogió la cuchara y se puso de pie. Solo se dio cuenta de lo que había hecho unos segundos después, y cuando se dio cuenta, se sentó en la silla y lloró. Lloró de alivio, lloró de gratitud. Lloró porque hace 3 meses ese simple movimiento era imposible. Hace 3 meses, ponerse en cuclillas significaba riesgo de caerse, significaba necesitar ayuda para levantarse, significaba humillación y dependencia. Pero ahora el cuerpo había vuelto a aprender, los músculos se habían despertado, el equilibrio había regresado, y ya no tenía por qué temer los gestos simples. Ya no necesitaba planificar cada movimiento con antelación, calculando si tendría apoyo cerca, si podría levantarme solo. Había recuperado algo que no tenía precio. Había recuperado la libertad de moverse sin miedo. Pensó en sus hijos, quienes en las últimas semanas habían comentado que ella parecía diferente, más vivaz, más íntegra. Pensó en sus amigos, quienes le preguntaron si se estaba sometiendo a algún tratamiento nuevo, porque parecía más firme al caminar, y ella sonrió, pero no lo dijo, porque sabía que si hablaba de pequeños ajustes en la forma en que me levanto, camino y respiro, la gente no lo entendería. Dirían que es una tontería, dirían que tuvo suerte, dirían que esto no funciona para todo. Pero ella sabía la verdad, sabía que no tuve ninguna suerte. Él prestó atención, tenía consistencia, tuvo el coraje de mirar su cuerpo con honestidad y admitir que durante décadas se había estado moviendo mal. Y tuve la humildad de empezar de nuevo, de volver a aprender cosas que creía que ya sabía, de tratar el cuerpo no como una vieja máquina que se estaba estropeando, sino como un sistema inteligente, al que solo necesitaba que le recordaran cómo trabajar. Y lo más importante, comprendió que el verdadero cambio no era solo físico, fue mental. Durante años se había preparado mentalmente para la pérdida, por dependencia, por el declive. Había aceptado que a mis 73 años lo mejor que podía hacer era frenar el declive, pero ahora sabía que era posible revertirlo, que el cuerpo tenía una increíble capacidad de adaptación, incluso después de los 70, que los músculos pueden reactivarse,
qué equilibrio se puede recuperar, qué fuerza puede volver. Y este descubrimiento no fue solo suyo. Provenía de todos aquellos a quienes se les había enseñado a creer que envejecer solo significaba perder, de todo aquel que miraba su propio cuerpo con resignación, como si fuera un enemigo inevitable, de todos los que tenían miedo de caerse, miedo de lastimarse, miedo de convertirse en una carga, porque si ella pudo hacerlo, a sus 73 años, después de décadas de malos hábitos, después de esa terrible mañana en la que todo parecía perdido, cualquiera puede. 6 meses después de aquella mañana que casi lo destruyó todo, la mujer de 73 años estaba en la acera frente a su propia casa, mirando una escalera por la que no había subido en más de un año. Solo había 5 escalones que conducían al porche trasero, pero durante todo este tiempo esos escalones representaban una barrera insuperable. Ella los evitó, dio la vuelta al frente, inventó excusas, porque subir esos escalones significaba admitir que tal vez no sería capaz de hacerlo. Y la idea de fracasar, de detenerme a mitad del camino, de necesitar gritar pidiendo ayuda, me resultaba insoportable, pero ahora estaba allí, observando los pasos con una sensación completamente diferente. No fue miedo, fue curiosidad. El cuerpo, que había reaprendido tantas cosas en los últimos meses, podría volver a hacerlo. Respiró hondo, como había aprendido, sintiendo cómo su abdomen se expandía, oxigenando cada célula. Colocó su pie derecho en el primer escalón, manteniendo la mirada en el horizonte, no en el suelo. Distribuye el peso por igual entre ambas piernas, contrajo levemente su abdomen y empujó su cuerpo hacia arriba usando la fuerza de su muslo, no el empuje de sus brazos sobre la barandilla. El cuerpo respondió, firme, estable, sin temblor, sin dudarlo. Subió el segundo escalón, luego el tercero, la habitación, y cuando pisó el quinto, en lo alto de las escaleras, se detuvo, no porque estuviera cansado, sino porque necesitaba sentir ese momento. Necesitaba memorizar la sensación de que su cuerpo todavía era capaz de hacer, que los músculos todavía respondieron, que no estaba condenada a una vida de limitaciones crecientes y miedo constante. Y luego hizo algo que no había hecho en años, bajó los escalones de espaldas, lentamente, controlando cada movimiento, confiando en que sus piernas la sostendrían, y aguantaron, y ella volvió a subir, y volvió a caer, no porque lo necesitara, sino porque pude, porque había recuperado no solo la fuerza, sino también la confianza, y ahora comprendía que la confianza era tan importante como los músculos, porque de nada sirve tener unas piernas fuertes si el cerebro está paralizado por el miedo a utilizarla. En las siguientes semanas, empezó a notar cambios que iban más allá de su cuerpo. Salió nuevamente a caminar por la plaza, algo que había abandonado hacía más de 2 años. Regresó a visitar a su hija sin necesidad de avisarle con antelación, para que alguien estuviera en casa para ayudarla con los escalones de entrada. Volvió a realizar pequeñas tareas domésticas que había subcontratado, porque pensaba que eran demasiado arriesgadas, y con cada pequeña recuperación, sentía que estaba recuperando partes de sí misma que habían estado enterradas bajo capas de miedo y resignación. Pero lo más sorprendente ocurrió en una tarde cualquiera. Estaba en el mercado, escogiendo fruta, cuando vio acercarse a una mujer de su misma edad. La mujer caminaba con dificultad, arrastrando los pies, todo el cuerpo inclinado hacia adelante y una expresión permanente de cansancio en el rostro. Y por primera vez, en lugar de identificarse con esa imagen, la mujer de 73 años sintió una distancia, porque esa ya no era ella. Así era ella hace 6 meses, y por un momento sintió una gratitud tan profunda que tuvo que contener las lágrimas. Gratitud por haber tenido la suerte de descubrir la verdad. Gracias por no rendirte. Gracias por darle a tu cuerpo una segunda oportunidad. Se acercó a la otra mujer y delicadamente inició una conversación. Le preguntó si estaba bien, si necesitaba ayuda, y la mujer, con una sonrisa cansada, dijo que simplemente estaba lidiando con la edad, que su cuerpo ya no era el mismo, que era así. Y la mujer de 73 años sintió unas ganas enormes de contarlo todo, decir que no era así, que mucho de lo que parecía inevitable era solo una mala costumbre, pero se contuvo, porque sabía que esto no era algo que se pudiera convencer con palabras, era algo que cada persona necesita descubrir por sí misma, en su propio tiempo, cuando esté preparada. Pero plantó una semilla. Simplemente dije, ¿sabes? También pensé que era solo la edad, pero comencé a prestar atención a cómo me movía, cómo me levantaba, cómo caminaba, cómo respiraba, y muchas cosas cambiaron. La otra mujer la miró con una mezcla de curiosidad y escepticismo, pero algo en esa mirada decía que la semilla había sido plantada, y tal vez, en algún momento, cuando el dolor se volviera demasiado grande, cuando el miedo se volviera insoportable, esa mujer recordaría esa conversación, y tal vez lo intentaría, y tal vez descubriría que su cuerpo también podría reaprender. Hoy,
Casi un año después de aquella terrible mañana, la mujer de 73 años vive de forma completamente distinta. No porque haya hecho algo extraordinario, no porque hayas tomado medicinas milagrosas o hayas seguido dietas radicales, sino porque prestó atención, porque corrigió, uno a uno, los errores silenciosos que el cuerpo venía cometiendo durante décadas, porque trataba cada movimiento como una oportunidad para volver a enseñarle a su cuerpo cómo funcionar correctamente, y porque entendió que hacerse mayor no es sinónimo de desmoronarse, es sinónimo de adaptarse, para ajustar, para seguir aprendiendo. Y la lección más poderosa que aprendió, la lección que lleva consigo todos los días, es esta: el cuerpo humano es increíblemente generoso, perdona años de abandono, responde incluso cuando parece tarde, se adapta incluso cuando pensamos que ha perdido su capacidad, pero necesita una cosa: él necesita que le prestes atención, que dejes de operar en piloto automático. Podrías mirar los pequeños gestos de la vida cotidiana y preguntarte, ¿estoy haciendo esto de la manera correcta? ¿O simplemente estoy repitiendo un patrón que aprendí hace tanto tiempo que ya no recuerdo de dónde vino? Porque la verdad que nadie te dice es que la mayor parte del envejecimiento físico que vemos no es biológico, es conductual. Hay décadas de compensaciones equivocadas, décadas de músculos que dejaron de funcionar porque el cuerpo encontró un camino más fácil, aunque ese camino fuera destructivo. Décadas de posturas que se sentían cómodas pero que poco a poco estaban desalineando toda la estructura. Y si tienes más de 60, 70, 80 años y sientes que tu cuerpo ya no es el mismo, antes de aceptar esto como inevitable, tómate un descanso. Mira cómo te mueves, observa cómo te levantas de una silla, cómo te levantas de la cama, cómo caminas, cómo respiras, porque tal vez, solo tal vez, el problema no sea la edad. Quizás sea solo un hábito que se pueda corregir, un músculo que se puede reactivar, un patrón que se puede volver a aprender. Y si esta mujer de 73 años puede hacerlo, después de décadas de errores acumulados, después de aquella mañana en la que todo parecía perdido, entonces tú también puedes, no importa la edad que tenga, no importa cuánto tiempo hayas sentido debilidad en las piernas, miedo a caer, rigidez al despertar. Siempre hay algo que se puede hacer, siempre hay un ajuste que puede cambiarlo todo. Y si has llegado hasta aquí, si has seguido esta historia hasta el final, entonces ya has dado el primer paso, porque el primer paso no es físico, es mental, es la decisión de no aceptar el declive como inevitable, es el coraje de mirar tu cuerpo con honestidad y decir, lo voy a intentar de nuevo, prestaré atención, corregiré todo lo que esté mal, voy a darle a mi cuerpo la oportunidad de sorprenderme. Y si quieres seguir recibiendo historias como esta, historias que demuestran que nunca es tarde para recuperar fuerzas, equilibrio y confianza, suscríbete al canal, porque estas verdades, estas pequeñas correcciones que marcan la diferencia, necesitan llegar a más personas, necesitan llegar a quienes todavía creen que están condenados, a los que todavía tienen miedo, para los que aún no saben que el cuerpo puede reaprender. Es posible que aún no se hayan dado los mejores pasos. Comienzan cuando decides prestar atención a cómo se mueve tu cuerpo hoy, y continúan, un pequeño ajuste a la vez, hasta que un día miras hacia atrás y te das cuenta de que has recuperado no solo la fuerza en tus piernas, sino algo mucho más grande. Recuperó la libertad de vivir sin miedo a su propio cuerpo.